Bueno, nuevamente buenos días. Hoy vamos a charlar un poquito sobre las dos clases que tuvieron la semana pasada y hoy se les habilitó una clase nueva. Obviamente sé que la de hoy no habrán llegado a leerla. Antes que nada quiero felicitarlos por los trabajos que hicieron. La verdad estuvieron muy bien el trabajo que hicieron en el foro. Así que bueno, los felicito. Supieron resolverlo perfecto. Bueno, en la clase pasada ustedes estudiaron, ¿ven la pantalla? Sí, ¿no? Jurisdicción y competencia. Ahí siguen entrando. Leyeron esa clase por lo que vi. Supongo que les debe haber quedado un montón de dudas y de inquietudes sobre jurisdicción y competencia. Yo lo que voy a hacer ahora, les voy a dar una pequeña explicación y después ustedes me van a preguntar aquellas cosas que no les hayan quedado claras. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, ¿qué es la jurisdicción? La misma palabra les da la respuesta. Juris quiere decir derecho. Todas las palabras que ustedes vean que empiezan con jus o ius, nos están haciendo referencia al derecho. Y dicción quiere decir pronunciarse. Entonces, jurisdicción es la capacidad que va a tener el juez para poder decir el derecho. Es decir, para poder pronunciarse sobre cuestiones jurídicas y dictar una sentencia. Todos los jueces tienen jurisdicción. ¿Y esto por qué? Porque son técnicos en leyes. Para ser juez, en nuestro sistema, es necesario ser abogado, es decir, que debe conocer las leyes. Por lo cual, cuando una persona es designada como juez, va a tener la aptitud de poder aplicar sus conocimientos ante un conflicto y dictar una sentencia. Todos los jueces tienen jurisdicción. Pero esta jurisdicción, que es tan amplia, no la pueden aplicar en todo el derecho porque sería imposible. Imagínense ustedes que a un juez penal le cayera una causa civil, o a un juez laboral una causa sobre derecho administrativo. Sería un tanto desprolijo y las sentencias no serían lo que deberían ser. Sería difícil que puedan ser justas. Entonces, a los fines de organización, la jurisdicción se encuentra dividida. ¿Dividida en qué? En competencias. ¿Qué es la competencia? Es la posibilidad que tiene un juez para poder aplicar la jurisdicción. Entonces, todos los jueces tienen jurisdicción por ser abogados y por conocer de leyes, pero no todos tienen competencia. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Cómo está estructurada la competencia? La competencia la tenemos estructurada por territorio, materia, grado y turno. El territorio hacia las distintas provincias y dentro de cada provincia a las distintas divisiones territoriales respecto de la aplicación jurisdiccional en el territorio. O sea, cuál es la porción que es donde va a entender ese juez dentro de ese territorio. O sea, cuál es su competencia en definitiva. Entonces tenemos que la competencia más grande a nivel territorial se divide por provincias y a su vez dentro de cada provincia se va a distribuir por distintos distritos, que es lo que ustedes conocen como municipios o lo que pueden tener como jurisdicciones provinciales. A veces se nos confunde un poco cuando es la territorialidad, el término jurisdicción y competencia dentro de lo que se entiende en materia procesal y lo que se entiende en el lenguaje común, ¿sí? Entonces tenemos que va a estar dividida por provincias, cada provincia a su vez se vuelve a subdividir. Pero dentro del territorio los jueces también se van a dividir en dos, que va a estar asociado más que nada a la materia, que son
los jueces federales y los jueces ordinarios. ¿Sí? Ahora ya vamos a ir de a poquito a ver todo lo que es la materia federal, pero como para que ustedes lo puedan ver. Entonces, por territorio, ¿qué juez va a entender? En materia penal, aquel juez que pertenezca al lugar donde se ha cometido el delito. ¿Vamos bien hasta acá? Hay algunas excepciones, hay algunas prórrogas de esta competencia, como por ejemplo cuando son delitos continuados. ¿Qué es un delito continuado? Es un delito que se inicia en un determinado lugar y que va a finalizar en otro. Ejemplo de esto lo podemos tener con el secuestro. Una persona puede ser captada en un lugar, puede ser privada de la libertad en un lugar y sin embargo va a ser trasladada por varios lugares hasta llegar al lugar donde queda en forma definitiva o al lugar donde pueda lograrse la liberación de la víctima. Eso es lo que llamamos delito continuado, porque se va consumando a lo largo del tiempo y va atravesando distintos territorios. ¿Quién es el juez competente por territorio en estos casos de delitos continuados? En principio diríamos que es el juez que pertenece al lugar donde se obtuvo la liberación de la víctima. Pero podría ser, y dado el tipo de delito, que tenga competencia territorial el primer juez en anoticiarse. Es decir, el primer juez que recibe la denuncia de que ha sucedido este hecho. ¿Me entienden hasta acá? ¿Me siguen? Entonces les repito, por principio general es competente el juez del lugar donde se consuma el delito. Pero en delitos que atraviesan muchas jurisdicciones territoriales, o sea, muchos territorios, será competente el último juez, o sea, donde se termina la consumación del delito, donde se libera la víctima, o aquel que haya recibido primero la denuncia. ¿Sí? Otra división que hay es por la materia. ¿Qué es la materia? Son las distintas ramas del derecho, que eso ya lo estudiamos. Entonces, hay jueces en materia civil, jueces en materia penal, jueces en materia laboral, jueces en lo contencioso administrativo. Cada uno de esos jueces entenderá en las causas que sucedan según su materia en su territorio. Por lo cual, un juez civil no va a poder entender en una causa penal y viceversa, un juez laboral no va a poder entender en una causa en lo contencioso administrativo y viceversa. Hasta acá vamos bien. Eso es la materia grande, la rama del derecho. Dentro de la materia penal, los jueces están divididos en dos grandes ramas, o sea, en dos grandes materias, que es la penal ordinaria y la penal federal. ¿Qué es un delito federal? Un delito federal es aquel donde la nación se va a sentir parte. ¿Parte por qué? Por el tipo de bien jurídico que está lesionando. ¿Cuáles son los delitos federales? Son delitos federales todos aquellos que sucedan en el espacio aéreo argentino, que sucedan en el mar territorial, que sucedan dentro de los buques argentinos que se encuentran en alta mar, dentro de las aeronaves argentinas que se encuentran en espacio aéreo internacional. ¿Vieron cuando ustedes estudiaron en Derecho Penal cuáles eran los lugares donde se aplicaba el Código Penal y hablaba de los lugares sometidos a la jurisdicción nacional? Esos lugares sometidos a la jurisdicción nacional son los que hacen que esos delitos sean ordinarios a nivel territorio. ¿Sí? Entonces, un robo que suceda dentro de una aeronave argentina mientras que está sobrevolando por un espacio aéreo internacional, intervendrá la justicia argentina y el Código Procesal a aplicar es el Código Procesal Penal Federal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Qué otro delito? ¿Cómo? ¿Preguntaron algo? No, ¿no? Bueno, ¿qué otros delitos
son federales. Cualquier delito que se cometa, ya sea en la ciudad autónoma o dentro de las provincias, que violen leyes nacionales, como por ejemplo, la ley de drogas o todo lo que tenga que ver con defraudaciones al fisco nacional, falsificación de declaración jurada respecto de los impuestos, es lo que se conoce como penal tributario, pero que la víctima de ese delito no sea la provincia, no sea la ciudad autónoma, sino que sea el Estado nacional, como por ejemplo falsear en la declaración jurada del impuesto a las ganancias, que es un impuesto nacional. Eso es federal, ¿sí? La falsificación de documentos en general, sobre todo cuando hablamos de documentos públicos, como puede ser un documento de identidad, eso es un delito federal, interviene la justicia federal. Bueno, el D no es tan importante porque nos habla de lo que es la justicia exclusiva, como puede ser en las islas que no pertenezcan a ninguna provincia, o en la Antártida, o en las embajadas que se encuentran en el extranjero, o los consulados, ¿sí? Cualquier delito que suceda ahí va a ser de aplicación el Código Procesal Penal Federal. Son también delitos federales y acá tienen un montón de números y esos números se traducen en delitos. El 142 bis y el TER hacen referencia al secuestro extorsivo, el secuestro coactivo, el 142 bis, el 142 TER a la desaparición forzada de personas, ¿sí? El 145 bis a la trata de personas, al igual que el TER, el 149 TER nos habla de las torturas, el 170 el secuestro extorsivo, el 189 bis, todo lo que tenga que ver con tenencia, portación o fabricación ilegal de armas. Después viene, lo que está entre paréntesis son los incisos. El 212, todo lo que tiene que ver con lavado de activos. El lavado de activos es dinero que es producto de un ilícito, pasarlo al circuito económico como blanco, el blanqueo de capitales, el blanquear dinero, dinero que es producto de, por ejemplo, las drogas o de trata de personas, transformarlo en dinero blanco, transformarlo en dinero legal, ¿sí? También está los delitos contra el terrorismo. Y después, todo lo que tenga que ver con penal tributario, que es el tema de impuestos nacionales nada más para que sea federal, y el código aduanero, que es para lo que tiene que ver con el ingreso ilegal de mercaderías al país. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Lo ven todos? Sí, señora profesora. ¿Sí? Sí, profesora. Si hablo muy rápido, tienen alguna duda, me lo van preguntando, se lo anotan, así después me lo pueden preguntar. Permiso, profesora, tengo una duda. Sí, decime. ¿El Código Procesal Penal Federal es lo mismo que el Código Procesal Penal de la Nación? No. El Código Procesal Penal de la Nación es el código viejo, aunque todavía es de aplicación en algunos lugares. Para cuando ustedes se reciban, ya va a estar de aplicación el Código Procesal Penal Federal. La diferencia entre ambos códigos, yo se las había comentado en la clase anterior. El Código Procesal Penal Nacional tenía un sistema procesal mixto, era inquisitivo en la instrucción y acusatorio en el juicio oral. El Código Procesal que nosotros estamos viendo acá y que es el que van a aplicar ustedes cuando se reciban, tiene la característica de que tiene un sistema acusatorio adversarial, donde se le da lugar a intervención al fiscal para poder impulsar lo que es la acción penal. El juez solamente va a juzgar y velar por las garantías constitucionales. Tiene un rol preponderante el acusado y su defensa, y se le da la posibilidad de intervención directa a la víctima. O sea, agregamos un elemento o un sujeto procesal que en el Código Procesal Penal de la Nación no estaba, que es la posibilidad de actuación de la víctima.
aunque no quiera ser querellante, aunque no quiera ser parte del proceso, igualmente va a poder ser anoticiada de todo lo que pase a lo largo del proceso y a su vez va a poder realizar cualquier tipo de apelación, recusación, o sea, le damos una entidad fuerte como sujeto procesal. ¿Queda claro? Creo que fue Federico el que me preguntó, ¿no? No, no, fue Tortajada Marcos. Sí, sí, Ah, quedó claro. Marcos, perdón, porque como tengo la pantalla compartida no los veo a todos. Así que bueno, Marcos, ¿quedó claro? Sí, sí, tenía esa duda que me había quedado de la otra clase, pero ya está, ahora sí. Bárbaro, igual estuve viendo que en los apuntes de las clases que ustedes tienen, es como que van y vienen con los dos códigos. Nosotros, o por lo menos yo, lo que les voy a evaluar siempre es con el Código Procesal Penal Federal, que es el de aplicación. Bueno, y después tenemos la competencia en razón del grado. Para decirlo sencillo, el grado son las escalas jerárquicas como tienen ustedes. Miren que ustedes, la escala jerárquica empieza con ayudante, subinspector, inspector y así sucesivamente hasta llegar a comisario general o jefe de la policía. En la justicia tienen una organización parecida, pero mucho más cortita, ¿sí? Y es este cuadrito. Estas son las jerarquías, ¿sí? O los grados. Van de menor a mayor, son 3. En la primera instancia o primer grado están los jueces que van a instruir y los tribunales orales, que son los primeros que van a dar una sentencia. Lo que ellos resuelvan puede ser revisto o revisado por la segunda instancia, es decir, por un tribunal jerárquicamente superior que puede revertir lo resuelto por la primera instancia. En esta segunda instancia o segundo grado están las cámaras. Las cámaras son tribunales colegiados. ¿Colegiados por qué? Porque están integrados por 3 jueces. Porque son 3 para que en caso de empate uno pueda desempatar, ¿sí? Dentro de las cámaras o segundo grado, en materia penal, las tenemos divididas en la Cámara de Casación Penal y la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Casación se encarga de revisar las sentencias. Es decir, que una vez que tenemos sentencia de primera instancia, si no estamos conformes con esa sentencia, podemos pedir que Casación la revise. ¿Qué es lo que va a revisar Casación? Si la sentencia fue justa, o sea, si está bien aplicada esa sentencia al hecho que fue tratado. Y si el derecho que se aplicó es el derecho que corresponde. ¿Qué puede hacer Casación? Confirmar la sentencia de primera instancia o puede modificarla en todo o en parte. Si la modifica en todo y esa modificación es muy radical, como por ejemplo que en primera instancia digan que alguien es culpable de un homicidio y la Casación diga que no, que es inocente, en ese caso se va a abrir la posibilidad de que un tribunal más alto jerárquicamente pueda rever esa situación. O sea, cuando tenemos dos cosas antagónicas, un tercer tribunal es el que va a decir, bueno, ¿quién de los dos tiene la razón? O si ninguno de los dos tiene la razón. Y esa es la tercera instancia. La tercera instancia está formada por la Corte Suprema de Justicia. Llegamos a la Corte para revisar sentencias antagónicas o para revisar la violación de cualquier garantía o derecho constitucional. De hecho, si hay una sentencia opuesta, o sea que uno dice inocente y el otro dice culpable, la constitucionalidad estaría entrando en juego. Hay alguien que algo no ha cumplido dentro del debido proceso. Por eso la Corte puede intervenir. ¿Qué puede hacer la Corte? Darle la razón a alguna de las dos instancias o decir no tiene razón ninguna, vuelve todo a primera instancia, empezamos de vuelta. No se empieza todo de vuelta, pero es como para que ustedes entiendan que la Corte puede decir, miren, la verdad, no sé qué están hablando, porque no estamos hablando de un homicidio acá. Era otro delito, era una lesión. Entonces puede
dar esa explicación y que se revea y se empiece de vuelta el juicio. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Les nombré que en la segunda instancia también estaba la Cámara de Apelaciones. ¿Cuál es la función de la Cámara de Apelaciones? Es revisar cualquier acto, cualquier resolución de primera instancia que no sea sentencia. Por ejemplo, supongamos que el juez de instrucción niega una excarcelación. ¿Qué es lo que va a hacer el que se siente perjudicado? O sea, el acusado que no le dieron la excarcelación. Primero le va a decir al juez, ¿por qué no me la da? Explíqueme. Y según la explicación que haga, va a ir a la Cámara de Apelaciones para que revise esa resolución y diga si el juez de primera instancia tiene o no la razón. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Es un poquito como retorcido, pero es para que ustedes también entiendan cuán complejo es el proceso penal y por qué muchas veces se extiende tanto a lo largo de los años. Porque imagínense si cada resolución de primera instancia vamos a ir a la Cámara para que la revise, eso es tiempo. ¿Sí? Lo que resuelve la Cámara de Apelaciones, si viola alguna garantía constitucional o algún derecho constitucional o la parte siente que se le viola un derecho constitucional, también puede ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Si hablo muy rápido, me avisa. Señora profesora, disculpe, Sí. Ronald habla. Todos los procesos que hay pasan por las tres instancias, entonces. Tenés la posibilidad de tener tres instancias. Ahora, si primera instancia, supongamos, condena a 8 años a una persona, vamos a casación y casación confirma, dice, no, sí, corresponde, está bien hecho todo, ya y a la corte no vamos, porque tenemos 2 sentencias iguales. No tendría sentido. Tendría que justificar que hubo alguna violación a alguna garantía constitucional para poder llegar a la tercera y que la Corte le haga lugar. Entonces, cuando ellos difieren, digamos, ahí es donde entra la tercera instancia. Claro, o cuando se viola alguna garantía constitucional. ¿Sí? Perfecto. Si, Gracias. no, por favor, si en la primera instancia, no sé, hubo y se puede probar algún apremio ilegal que no le hacen caso en la primera instancia ni en la segunda y vamos a la corte, como diciendo, a ver, por ese apremio ilegal tuve que confesar algo que no hice, supongamos. Igual siempre lo intentan ellos, pero para que ustedes vean cómo se puede llegar a trabar y no llegar a la corte, el llegar a la corte por un recurso extraordinario, que es cuando estamos hablando de la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de una norma o de una resolución de un juez, llegamos y tenemos que poner un depósito en dinero, que es caro. O sea, también te nos ponen ese freno, como para que no todas las causas lleguen tan alegremente hasta la corte, ¿no? Así que bueno, es un poquito eso de poner la traba. Esto se los cuento a modo de paréntesis nada más. Mismo procedimiento en cualquier provincia, si es ordinario y no federal, tienen una instancia más, porque cada provincia tiene su propia corte. Entonces podrían llegar a la Corte Suprema. En casos ordinarios, no en federales. En federales son estas las 3 únicas instancias. Por eso es que se las explico acá. ¿Sí? Bueno, y por último, la competencia en razón del turno. Que algunos dicen, algunos autores, que en realidad no se trata de una causal de competencia, sino que en realidad lo que estamos hablando es de una organización. Federico, tenés el micrófono abierto y te escuché que estabas hablando con el nene, me parece con tu hijito, o con un sobrinito, o un hermanito. Sí, con mi hermana, disculpe, profe. No hay problema. Bueno, les decía que en realidad es más que nada como una organización judicial. ¿Qué son los turnos? Dicho en forma fácil, ¿vieron las guardias que ustedes cubren o que van a cubrir en la escuela? Que hay turnos rotativos en el cuales ustedes van a estar atentos a cualquier cosa que pasa en la escuela. Bueno, acá es lo mismo. Lo único que esta rotación de jueces
hace que en determinado tiempo ese juez de ese determinado lugar, de esa determinada materia y de ese determinado grado reciba las causas que sucedan. ¿Sí? Es nada más que por organización. Los turnos se aplican sobre todo cuando hay feria judicial o cuando los tribunales no están activos. Ustedes saben que el tribunal trabaja en Capital desde las 7:30 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde, y en las provincias desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa en el resto del horario cuando ellos no están abiertos? Bueno, alguien tiene que recibir las causas, y esos son los jueces de turno, ¿sí? De hecho, en la profesión de ustedes van a trabajar generalmente con jueces de turno. Con los otros jueces van a recibir las órdenes directamente, o sea, tienen que hacer tal allanamiento, tienen que hacer tal pericia, pero no van a trabajar en forma tan directa como el juez de turno. Ante un hecho concreto, en un momento determinado, ¿a quién van a recurrir? Y al que estaba en ese momento encargado de recibir todas las cosas que sucedieran. ¿Queda claro hasta acá? ¿Sí? Sí. En un hecho no se reúnen todos estos elementos de territorio, materia, grado, turno, decimos que el juez es incompetente, es decir, no va a ser el juez natural y no va a poder intervenir y actuar en esa causa. Va a tener que pasárselo a otro juez que reúna todos estos requisitos. ¿Sí? ¿Quién puede pedir la incompetencia? Cualquiera de las partes que actúan en el proceso. Lo puede pedir el fiscal, lo puede pedir el acusado, lo puede pedir la víctima, o el mismo juez que recibe la causa, al verla se da cuenta de que uno de estos elementos no está y se declara incompetente y se lo tiene que pasar al juez competente. ¿Vamos bien hasta acá? Voy a dejar un... Profe, buen día, le hago una consulta. Sí. Profe, quería saber si después va a pasar este power que usted está mostrando para leerlo. ¿Quieren que se los pase? Se los paso, sí. Sería de mucha ayuda, profe, por favor. Sí, Bueno, por favor. Bueno, entonces se los voy a subir en el espacio de el foro de consultas, porque no tenemos otro foro, salvo que abra un foro, sino para que le podríamos poner apuntes o una cosa así. Está bien, profe, muchas gracias. No, por favor, Bárbara. Profesora, disculpe, otra consulta. Sí. ¿Un juez solo le puede pasar el caso a otro juez o solamente si se declara la incompetencia? Se lo va a poder pasar si no cumple estos requisitos, que es lo que estamos viendo ahora nosotros, que es la incompetencia, o también cuando exista, que ahí no es por competencia, sino que es porque hay otro impedimento que le permite entender en la causa. A eso lo llamamos excusarse. ¿Qué es excusarse? A ver, yo soy competente, cumplo con todo, territorio, materia, grado, turno, bárbaro. Pero soy amigo de una de las partes, o soy enemigo de una de las partes, o tengo un interés en la resolución de ese conflicto porque me siento víctima o parte de ese conflicto. Entonces ahí el juez va a poder apartarse diciendo, si bien soy competente, como tengo un interés, no voy a ser justo, me corro. ¿Sí? La otra posibilidad es que el juez no se corra, pero detecte este hecho cualquiera de las otras partes. Entonces, supongamos, yo creo que el juez tiene una enemistad conmigo, entonces no va a ser justo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recusarlo. Término que habrán escuchado en este tiempo. Fue recusado el juez fulanito, o se presentó la recusación para el juez fulanito. Esa recusación, ¿quién la pide? La parte. Cuando el juez se aparta se llama excusación y cuando lo solicita la parte se llama recusación. Son competentes, pero no pueden entender. ¿Quién resuelve la recusación? Bueno, primero se la planteamos al juez y él puede decirnos sí o no. Si el juez nos dice no, yo soy competente, yo no soy tu enemigo, voy a ser justo, me tendré que ir a la Cámara de Apelaciones
a decirle, mire, este juez no se quiere correr, pero él me perjudica por esto y esto. Y la Cámara resolverá si realmente es o no válida mi recusación y resolverá en consecuencia. Y ahí se me abre la posibilidad de ir a la Corte. ¿Por qué? Porque si yo creo que no voy a tener un juicio justo, estamos violando uno de los preceptos del artículo 18. Entonces podría ir a intentar a la Corte que la Corte se expida, que la Corte diga si corresponde o no la recusación de ese juez. ¿Quedó claro? Muchas gracias. No, por Sí, favor. muchas gracias. ¿Algo más que quieran preguntar sobre esto? Buen día, profesora. Sí. Hola, Luis. Bien. Una pregunta. Vio que usted dijo recién que no todas las causas llegan a la Corte Suprema y que también hay cierto monto. Por curiosidad, ¿de qué cantidad de plata estamos hablando? Y depende de las... O sea, a ver, los montos también que se ponen van cambiando según sean causas civiles o penales. Pero calcula que estamos poniendo un depósito arriba de los 100.000 pesos. O sea, no es para... Hay gente que por ahí, según la causa, le sobra eso, no. Sí, sí, obvio. Pero hay otros que nos costaría mucho más poder hacer un depósito que si la Corte no nos hace lugar el recurso lo vamos a perder, es plata que se pierde. Claro. Sí, sí. Pero es interesante esos frenos que se ponen, ¿no? Justamente para que no todas las causas puedan llegar. Confiar un poco en estos grados de la justicia y que puedan ellos resolver. ¿Algo más que quieran preguntar de jurisdicción y competencia? Una consulta. Yo tenía, profesora Flores. Sí, Alan. No, que pregunte el compañero. Ah, porque Dale, vi el cuadrito de Alan. Alan o Marcelo, pónganse de acuerdo, no hay problema. Marcelo. Dale. Yo quería saber, profesora, ¿la Cámara de Apelación solo participa cuando apela una de las partes, una decisión de un juez? Exacto. Las cámaras, tanto sea casación como apelaciones, no van a participar si no vamos a pedirles que lo hagan. Esos son los recursos. Si nosotros no les pedimos, ellas por sí solas no van a intervenir. Gracias, profe. De nada, Marcelo. Alan, Sí, tenía una duda yo. Yo tengo entendido que para un proceso judicial hay un cierto determinado, en este caso penal, hay un tiempo determinado para que se realice, para que haya una sentencia firme. Si en ese tiempo no hay una sentencia firme, algo malo sucedía, como que al acusado se lo dejaba en libertad o algo por el estilo, ¿no? claro. Está muy bien lo ¿Y que qué- vos decís. ¿Qué Ahí- pasaría si sí. están recusando al juez, acudiendo a la Cámara de Apelaciones, acudiendo a la Corte Suprema durante todo este tiempo? Porque todo eso llevaría tiempo. Podría quedar sin sentencia firme el acusado y quedar en libertad un violador, por ejemplo, ¿no? Pasa, sí, totalmente. Totalmente. Hay 2 años prorrogables por 1 año más. Y excepcionalmente hemos visto algunos que han estado 4 años sin sentencia firme, privados de la libertad. ¿Qué hay que hacer? Dejarlos en inmediata libertad, fijarles una caución, o sea, una garantía. Puede ser en dinero, puede ser por juratoria, o sea, que promete que no se va a profugar y el proceso sigue. Pero sí, es terrible y pasa. Pero el proceso continúa, El sigue siendo proceso acusado. continúa, no se cierra porque no están. Una cosa es darle la libertad, porque no podemos tener a una persona privada de la libertad sin que tenga una sentencia firme. Sabemos que solamente las sentencias firmes son las que dicen que la persona es culpable. Entonces estaríamos privando de la libertad a un inocente, aunque tengamos la presunción que no lo sea. Claro, todo esto sin que si no se fuga, si no intenta entorpecer la causa o algo, porque Claro. por cualquiera de esos motivos vuelve a la cárcel. Vuelve a ser privado de la libertad. Exactamente. Sí. Esa duda tenía, muchas gracias. No, por nada. Pero es cierto lo que vos decís. Se supone que con el Código Procesal Federal todos estos procedimientos van a ser mucho más rápidos, que se van a acelerar los tiempos. Pero lo dijiste bien, Alan, si empezamos a ir a la Cámara por cada cosita que pasa, cada vez que vamos a la Cámara es tiempo. Entre que va a la Cámara, resuelve la Cámara, vuelve, es tiempo. Y no siempre resuelven muy rápido. En el interior lo que vemos es que hay pocas cámaras de apelaciones que puedan entender en materia federal. Entonces, a lo mejor un hecho que se está
supongamos en Bariloche, hay un hecho en Bariloche, un hecho federal por drogas, y empezamos a hacer esto de ir a la cámara a buscarla para que resuelva cada cosa. La cámara está en Viedma, y aunque ustedes no lo crean, las causas, esto de la distancia, si bien tenemos bastante digitalizado, todavía el formato papel sigue estando. Y parece que algunos lo llevan arriba de hormigas, en vez de llevarlo en un avión o en un auto. Y eso hace que se dilaten los tiempos. Sí, y se juega mucho. Hay muchos abogados penalistas que se dedican a eso, a lo que nosotros decimos las chicanas. Cada cosita voy y me quejo, cada cosita voy y me quejo. Por eso es que tenemos tantos procesos abiertos en materia federal y que se han iniciado a lo mejor hace 4 o 5 años y no tenemos una sentencia. Una sentencia firme, como bien lo dijiste, Alan, porque la sentencia tiene que ser firme. Quizás tenemos una sentencia de primera instancia, pero que no nos alcanza. Así que está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunten. Nada más. ¿Han entendido todo hasta acá? Yo igual les subo para que se queden tranquilos, el Word, ¿sí? Para que les quede Una más pregunta, copia. señora profesora. Sí. Molina le habla. ¿Qué tal, Lucas? Usted, Ay, se corta. allá, con que no le alcanza, que no se puede apresar. Lucas, a ver, apaga la cámara por las dudas, porque a ver si así tenés mejor Rápido. señal y te puedo escuchar. ¿Ustedes los lograron escuchar a Lucas? Porque yo no se le corta. No, profe, no se escuchó. Señora profesora. Está por cortarse. Cuando se corta volvemos a entrar en el mismo link, ¿sí? Sí, profe. Y mientras a ver si Lucas puede estabilizarse la conexión, y si no, me podés escribir por chat, Lucas. Así te puedo responder. ¿Con el resto vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo supongo que en cualquier momento se nos corta acá. No veo los segundos, capaz que ustedes ven los segundos.